nada, son como un itinerario, lo hemos planeado como un itinerario, de forma que en la primera trabajamos el tema de los objetivos profesionales, en la segunda se trabajó el autoconocimiento, ¿vale? Y en la tercera vamos a trabajar las emociones, la gestión de las emociones en el camino del emprendimiento, ¿de acuerdo? Si una persona, un emprendedor, hubiera asistido a la primera webinar y hubiera definido perfectamente su objetivo profesional, ese objetivo profesional hubiera sido, por ejemplo, emprender. En la segunda webinar, que era sobre autoconocimiento, pues hubiera hecho una labor profunda de autoconocimiento de cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus actitudes y, sobre todo, cuáles son sus emociones. Pues esta tercera parte le resultaría, por lo menos, no tan desconocida. ¿De acuerdo? ¿Y por qué en Andalucía Emprende existe un equipo de alto rendimiento de personas emprendedoras? Pues porque en Andalucía Emprende pensamos que en un proyecto empresarial hay que poner el foco en las dos P. Una, en el proyecto, evidentemente, eso es fundamental, la parte técnica del proyecto, la parte financiera, la parte de literatura en la que explicamos todo lo que vamos a hacer, pero también deberíamos poner el foco en las personas, ¿vale? Porque son las personas las que ponen en marcha los proyectos empresariales, ¿vale? Y esas personas, pues durante ese proceso pasan por una serie de situaciones en las que, bueno, pues se pueden tratar, se pueden gestionar, siempre y cuando conozcamos qué es lo que nos está pasando, lo que nos está pasando, ¿vale? De hecho, deberíamos no solo hacer un plan de empresa, un plan estratégico, sino que también deberíamos hacer un plan emocional, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, pues yo me presento, soy Fernando Palomino, pero soy Fernando, lo mismo que podría ser María del Mar, que podría ser Mercedes, José Manuel, Mariló, el otro José Manuel, la otra Mariló, la otra María José, perdón. Somos un grupo de personas las que llevamos adelante este proyecto de este equipo de alto rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante la inteligencia emocional en materia del emprendimiento? Pues porque es un concepto que cada vez cobra más peso en la vida, ¿de acuerdo? En cualquier ámbito de nuestra sociedad. Incluso ahora se está convirtiendo en una materia transversal en educación. Incluso también en el ámbito profesional, los procesos selectivos, ya no se está dando tanto protagonismo a competencias y habilidades y sí se le está dando más competencia, o sea, más protagonismo a la gestión emocional. ¿De acuerdo? Una persona emprendedora suele ser una persona que destaca por su perseverancia, por su ilusión, su energía para llevar a cabo un proyecto. Pero como veremos más adelante, esta energía es difícil de mantenerla a lo largo del tiempo y surgen muchas oportunidades para poner en práctica nuestra gestión emocional. Nadie nos ha enseñado cómo hacer frente a la intensidad emocional, al manejo de las expectativas, de las frustraciones y la gestión del fracaso, que son cosas que nublan nuestra razón y nos secuestran. El entorno del emprendedor se compone de una serie de oportunidades, clientes potenciales, variables tangibles e intangibles, aspectos sociales, demográficos y coyunturales que los cuales con una correcta gestión emocional nos puede ayudar a adaptarnos al entorno de nuestros proyectos. Nos puede ayudar a conectar con nuestras necesidades reales y, sobre todo, a ser más resilientes. ¿De acuerdo? Entrando un poquito en qué es la inteligencia emocional, que el padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, la califica o la define como la capacidad de reconocer las emociones y los sentimientos propios ajenos y la habilidad de manejarlos. ¿Cómo ha ido? Perdón. Ya está, ya está. Ya Vale, ha perdón. saltado un micro. No pasa Vale, nada, tira. perdón, sigo.
Es la capacidad, como decía, de reconocer las emociones propias, los sentimientos propios y ajenos, ¿vale? Una parte importante, no solo es una labor hacia adentro, sino también hacia afuera, y la habilidad para manejarlos, ¿de acuerdo? La introducción que voy a hacer a la inteligencia emocional va a ser muy breve y muy rápida, ¿vale? Voy a centrarme en 11 conceptos y en un triángulo, ¿de acuerdo? Los primeros 6 conceptos serían definir cuáles son las emociones básicas. Esto es como la pintura. Hay una serie de emociones o de colores básicos, pero que la mezcla de ellos pueden dar lugar a una cantidad infinita de emociones. Pero las que por consenso, por decirlo de alguna forma, se consideran las emociones básicas son la alegría, que es la sensación de bienestar y seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Generalmente el comportamiento que lleva asociado es que nos induce hacia la reproducción de esa acción que nos ha producido alegría y deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien, ¿de acuerdo? La segunda es la ira, que sería el rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o por alguien. La reacción normal es que nos impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Conlleva riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. La tercera, la tristeza, que es la pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. Nos induce a pedir ayuda y nos motiva hacia una nueva reintegración personal. El asco es la aversión hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejarnos. La sorpresa, que es el sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Nos ayuda a orientarnos a saber qué hacer ante una situación nueva. Y el miedo que es una de las emociones que más aparece en el proceso del emprendimiento. Es la anticipación de una amenaza o peligro real o imaginario, ¿vale? O imaginario, que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Nos ayuda a apartarnos de un peligro y actuar con precaución, ¿vale? Pues esas serían las 6 emociones básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar cómo nos encontramos, ¿vale? Porque uno de los primeros pasos que hay que llevar a cabo en un proceso de inteligencia emocional es identificar qué emoción es la que sentimos, ¿vale? Porque podemos ponerle un nombre, pero ser otra cosa, ¿vale? O estar en un espacio de nadie, estar entre la ira y entre el asco, o entrar entre el miedo y la ira, ¿vale? Lo primero es identificar qué emoción es la que sentimos en cada momento. Y una vez que tengamos claro eso, que la inteligencia emocional se trabajan con emociones y que es fundamental saber identificarlas en cada uno de nosotros, vamos a ver cuáles son los 5 competencias emocionales que toda persona debería tener o debería manejar para poder gestionar sus emociones. Son, primero, la conciencia, que se refiere a la habilidad para reconocer las emociones propias, entender cómo estas nos afectan, así como de conocerse y valorarse como persona. Es algo que muchas veces nos cuesta bastante trabajo, el valorarnos como la persona. Muchas veces cuando doy talleres a los chicos les digo que usamos los prismáticos al revés. Nos gusta mucho mirarnos con los prismáticos al revés, con lo que se ve para que cuando nos miramos nos veamos muy pequeñitos, muy pequeñitos. El segundo componente es la autorregulación, entendida como la habilidad para gestionar las emociones sin que éstas nos dominen, asumiendo nuestra responsabilidad sobre ellas y adaptándonos de manera eficaz a las situaciones. Tercera, la automotivación, que se refiere a la capacidad para emplear nuestras emociones para lograr nuestros objetivos y persistir a pesar de los obstáculos, que es algo que en muchas situaciones nos vamos a encontrar en nuestro proceso de emprendimiento. Y las dos últimas, la empatía, que se define como la habilidad para percibir y comprender las emociones de los demás, que es fundamental, y así responder de manera más adecuada a sus necesidades. Eso no es otra cosa que una venta. En la venta deberíamos ser muy empáticos.
para saber cuáles son las necesidades de los demás. Y por último, las habilidades sociales, que nos permiten relacionarnos mejor con las personas que nos rodean, comunicarnos más eficazmente, conseguir su colaboración y resolver mejor los conflictos. Un apunte, en estas 5 componentes de la gestión emocional, 3 de ellos empiezan por auto, ¿vale? Con lo cual, dice mucho, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, un triángulo. Os he dicho que íbamos a hacer una pequeña introducción a la inteligencia emocional mediante 11 conceptos y un triángulo, y es el triángulo de cómo funcionan las emociones. El pensamiento genera una emoción, la emoción genera una conducta y la conducta genera un pensamiento. Ahora yo dejo esta pregunta al aire y cada uno de vosotros, de vosotras, la contesta. Si quiere, coge un papelito y la contesta. ¿Dónde pensáis que habría que actuar? ¿Dónde tendríamos que poner el cortafuegos para salir de ese bucle? ¿De acuerdo? Es una pequeña primera reflexión que quiero hacer. Bueno, pues todo esto, todas estas emociones, todas estas habilidades para gestionarlas, pueden tener su extrapolación o su reflejo en el journey del emprendedor, es decir, en el viaje que hace el emprendedor desde el momento en que decide emprender, ¿vale? Se van a generar 2 emociones muy claras. Si hiciéramos un mapa de emociones, veis abajo, en la primera columna, decido emprender, y abajo de todo vamos a tener 2 emociones, motivación e incertidumbre, ¿vale? Vamos a entenderlas como que la motivación está en la cresta, ¿vale? Y la incertidumbre está en el valle. Una vez que decido poner mi proyecto, desarrollarlo, y decido desarrollar mi idea de negocio, van a surgir, evidentemente, otras emociones, como son la tranquilidad y la frustración. Y volveremos otra vez a la tranquilidad. Es decir, lo mismo que nosotros planteamos o tenemos un itinerario, planificamos cómo poner en marcha un proyecto empresarial, debemos tener muy claro que a cada fase nos van a asaltar una serie de emociones, ¿vale? Y debemos estar preparados para gestionarlas o tratarlas, ya veremos a ver, o controlarlas, ya veremos a ver qué se debe hacer con las emociones un poquito más adelante. Bueno, pues todo esto que en tan poquito tiempo os he dicho y os he querido trasladar, evidentemente, sobre todo para aquellas personas que están en un proceso de emprendimiento, os puede parecer un mundo. Pero ya os digo yo que no es un mundo, es un universo de emociones las que nos pueden asaltar en cualquier aspecto de nuestra vida y evidentemente en nuestra faceta como emprendedores más aún, ¿vale? Bueno, pues para navegar en este universo de emociones y para darnos su experiencia como navegante en este universo de emociones, contamos hoy con Mercedes Carvajal Cornejo, que es licenciada en psicopedagogías, es coach personal ejecutiva y de equipos, practitioner en programación neurolingüística, formación en dirección y estrategia de recursos humanos, facilitadora de Design Thinking, experta en psicología positiva, formadora de learning, técnico de gestión de información, técnico de administración personal y evaluadora TESTIC. Y aparte es una colaboradora totalmente desinteresada de Andalucía Emprende desde el año 2015. Participó en las 4 últimas como formadora en las 4 últimas ediciones de las lanzaderas de empleo en Córdoba. Participa también en las colaboraciones anuales que tenemos con la Facultad de Loyola aquí en Córdoba. Y bueno, pues hoy pues, ha tenido la gentileza de acompañarnos. Ella es pontaleña, es decir, es pontanesa de nacimiento y madrileña de adopción. Al contrario, al revés.
De nacimiento en Madrid y adoptado en Puente Genil. Pero Pues, vamos, que nada lo mismo, da igual. Más o menos. Empadronamiento fijo discontinuo en Madrid Sí, y doble en nacionalidad. Doble y en- nacionalidad. y en Puente Genil. Y bueno, pues como he dicho, nos va a acompañar hoy para trasladarnos su experiencia en su doble versión como emprendedora y como experta en el tema de gestión de emociones. Bueno, pues bienvenida, Mercedes. Agradecerte de Muchas nuevo gracias. el que quieras echar con nosotros este ratito, en la que te vamos a hacer una serie de preguntas en las que se va a intentar, pues sobre todo, pues aparte de dar una serie de tips, de recomendaciones más o menos técnicas, pues el que tú traslades tu experiencia, cómo has resuelto tú ciertos temas, la gestión de ciertos temas emocionales, que estoy seguro que si todos los emprendedores que haya aquí, habrá muchos que se sentirán como tú, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en una situación nueva, simplemente con saber que hay alguien que está en nuestra misma situación, eso nos empodera bastante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Un momentito, un Sí, momentito. dime. Tenemos por aquí a Rosa Sile que nos está acompañando y Rosa, buen Estoy día. aprendiendo. ¿Estás ¡Qué pasada! aprendiendo? No Te solamente interrumpimos, Fernando y Mercedes, disculparnos Sí, porque por Rosa nos supuesto. ha pedido, quiero saludar, quiero dar la bienvenida y las gracias, desde luego, por acompañarnos a Mercedes, ¿verdad, Rosa? Pues sí, la verdad es que increíble, Fernando. La primera parte, cuando he visto el Journey y tú decodificando las emociones, me ha parecido un momento histórico en Andalucía Emprende que estemos hablando de emociones y de emprendedores. Así que enhorabuena a todo el equipo y a ti en particular. Y luego a Mercedes, que he estado charlando con ella por LinkedIn, por Insta y demás. Solo quería decirle que gracias en nombre de todo el equipo de Andalucía Emprende, que te admiramos. Que Muchas enhorabuena gracias. por el trabajo que estás haciendo y que muchísimas gracias por estar con nosotras hoy aquí. A vosotros. Yo siempre digo que esto es algo recíproco. Que las emociones empezaron, mi relación con el CADE de Córdoba empezaron por las emociones. Fernando lo sabe bien, que llegué con una emoción entre frustración, ira, me quiero ir, no sé por dónde tirar. Cabreo, sin paños calientes, cabreo. Exacto, con un cabreo de estos grandes y monumentales y bueno, y ahí empezó nuestra relación, con lo cual yo siempre digo que cualquier emoción es buena si une a la gente. Ahí está, pues muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a seguirte de cerca y adelante. El espacio es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues gracias Rosa por participar. El mérito de esto, evidentemente, es de todo el equipo de LEAR de personas emprendedoras. Ahí está, equipazo. Aunque hoy sea a mí el que me toque poner el careto de Papá Noel, pero esto es parte de todo, esto es trabajo de todo el equipo. Bueno, pues Mercedes, el inicio. ¿Qué ocurre cuando el emprendedor emprende? No vamos a diferenciar si se emprende por necesidad, se emprende por oportunidad, simplemente pues se emprende. ¿Qué se encuentra? Pues en mi caso, yo siempre digo que en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo he trabajado, como tú has puesto y habéis visto, trabajo mucho las emociones, el talento, el desarrollo de las personas, el potencial, y de repente te das cuenta de que tú no sabes a veces en algunos momentos gestionar esa emoción, con lo cual es como doble frustración, ¿no? Se supone que yo tengo que controlar de esto, pero no lo controlo. Entonces al principio se mezclan muchas emociones. La primera es la del miedo, ¿no? Esta de qué he hecho yo para llegar hasta aquí y por qué lo he hecho, ¿no? La segunda, pues entre esa incertidumbre de no saber, ¿no? De no tener el control de las cosas que nos gusta a todos tenerlos porque somos seres con esa necesidad, pues evidentemente a veces juega otra situación que es la que no nos han enseñado, ¿no? La frustración, gestionar la frustración, gestionar esa circunstancia que yo siempre he dicho que no hay peor, que nuestra sombra es nuestro peor enemigo porque es la que nos nubla el camino. A mí me gusta hacer mucho con mis clientes un ejercicio que es que se dediquen a preguntar a las personas que han trabajado con ellas, familiares y amigos, que le pregunten las cosas buenas que tenemos. Es una pregunta que muy pocas veces hacemos
porque parece que es más importante aquello que no nos va bien, pero a veces tenemos que ser conscientes de lo que tenemos bueno. Y nosotros somos los primeros que nos autosaboteamos por ese miedo, por esa incertidumbre, por esa sensación de que no estás a la altura de cualquier emprendimiento, de un cambio, porque realmente cuando tú estás emprendiendo estás cambiando. Entonces, esa situación incomoda mucho y a veces nos fijamos más en lo negativo que en lo bueno, y lo principal es saber lo que se tiene para poder funcionar. Como habéis dicho, el autoconocimiento es fundamental, porque si tú no te conoces, difícilmente vas a poder trabajar eso. Mercedes, Entonces, por eso al principio hablaba yo de que lo interesante del trabajo que se está haciendo de este DEAR es haber seguido un poco el itinerario que nosotros estamos ofreciendo, ¿vale? Objetivo profesional, autoconocimiento, parte de inteligencia emocional. Perdona, pero es que, como lo has dicho, sí, me ha parecido oportuno volver a recordarlo, ¿vale? Que muchas veces acudimos solo a una cosa y nos damos cuenta que si podemos seguir ese procedimiento o ese itinerario que nos ofrecen, no solo nosotros, sino cualquier otra institución, pues evidentemente nos va a ayudar a enriquecernos más. Disculpa. no, al contrario. Además, yo creo que ese es el valor diferenciador que tenéis. Vosotros no solamente trabajáis con un aspecto técnico, que eso lo puede hacer cualquiera, e incluso, como se dice, en Internet tenemos muchas facilidades. Lo transgresor de vuestro proyecto y lo original de ellos es que, como tú bien has dicho, os paráis también en las personas. Es decir, les acompañáis en ese proceso emocional que es el de tirarse a la piscina. Yo todavía me acuerdo, y Fernando estaba delante, el día que yo me di de alta como autónoma. Ese día me eché a llorar, pero como una niña chica, porque, Doy fe. porque era una mezcla de emociones entre miedo, entre la ilusión, pero el miedo, ya no hay marcha atrás, madre mía, ¿qué va a ser de mí? Parece que tu vida pasa por delante tuya como si fuese el último día, y empiezas a pensar un poco, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, a mí ese momento en el acompañamiento de venga, ya lo has hecho, estupendo, ahora ya es seguir hacia adelante. Eso para mí creo que es algo que no todo el mundo lo da, ¿no? Yo siempre digo que la parte técnica te lo puede llevar un gestor, puedes ir a cualquier sitio en el cual te puedan ayudar, pero realmente vuestra labor es sumamente enriquecedora en ese aspecto emocional, y creo que estas cosas de la emoción son muy importantes de hablarla, porque como tú bien has dicho, a nivel educativo se nos enseña a ser los primeros, pero no se nos enseña a encajar ser los segundos. No digo en los últimos, sino los segundos. Entonces, es una circunstancia que, oye, que tienes que ir trabajando, y que encajar la frustración y encajar el fracaso es muy difícil, porque estamos acostumbrados a que nadie puede expresar sus sentimientos, y menos negativos, ¿no? Nadie puede decir, me va mal. No puedo, no puedes estar mal, siempre tienes que estar sonriendo, ¿no? Y esto de con la sonrisa puesta, pues a lo mejor la sonrisa puesta no es tan interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aprende. Y de los fracasos y de los dolores es cuando se aprende. Hay una frase que decía Leonardo da Vinci, que para mí Leonardo da Vinci, yo siempre he dicho que es el genio exitoso del fracaso, porque a cómputo, si llegáis un día a analizar esa figura, tienes más fracasos que éxitos. Lo que pasa es que los éxitos eran maravillosos y los fracasos también eran estrepitosos, pero no se cuentan. Pues él decía que bueno, pues que la profundidad y la fuerza del carácter del ser humano se define por sus reservas, ¿no? Cuando ya no tenemos más circunstancias en las que salir adelante, cuando ya no nos queda otro remedio. Y en ese momento, pues surgen todas las emociones, y trabajarlas pues, es complicado. ¿Por qué? Por lo que decimos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, porque es algo que, bueno, que nos empujan a ser los primeros, pero no nos dan aliento cuando somos los segundos. Y creo que eso también es muy importante. Vale. Bueno, pues ya hemos pasado esa primera fase. Ha sufrido 4 o 5 microinfartos.
Mínimo, Has mínimo. llorado, has llorado cuando se le da al botón de enviar DUE. Lloré con todo, con todo. ¿Cómo ha sufrido ese efecto montaña rusa del que yo hablaba en el journey del emprendedor, de hoy estoy arriba, mañana estoy abajo? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Pues mi experiencia era, al principio decía, pero vamos a ver, Merced, que tú sabes de esto, que tú controlas el tema, que tú sabes cómo funciona todo. Y ahora de repente me encuentro que tengo insomnio, que paso la risa al llanto, que tengo miedos atroces, el famoso procrastinar, que yo ya a veces ya no sé ni decirlo, pero en el fondo no es que seas ni vago, ni que no quieras, ni que no tengas actitud, sino simplemente que tu miedo te paraliza, ¿no? La parálisis por análisis, y a veces pues preferimos dejar de hacer las cosas para no asumir un posible fracaso. Y a veces pues siempre tiene que haber como un Fernando, que perdón por la expresión, siempre es el típico que tú cuando vas en la piscina te estás midiendo, ves la profundidad, la temperatura, le pones los cloros, haces de todo, tienes plan A por si te hundes, tienes manguitos, tienes el flotador, y de repente como si viene uno por detrás, te pega el empujón y te dice, ¡ea! A la piscina. Pues eso ha sido para mí en mi caso Fernando, ¿no? Esa figura que bueno, ahora, esa figura que a mí me ayudó a dar el salto directamente. Primero, por lo que os he dicho, por ese miedo a la incertidumbre. Segundo, por otro también síndrome, el síndrome del impostor, ¿vale? Que es la sombra nuestra que va siempre a nuestro lado y que nos nubla mucho el camino y que a veces hasta nos deja sin ver. Y evidentemente luego esa cuestión que todos llamamos orgullo. A nadie le gusta decir que lo está pasando mal, a nadie le gusta decir que, que tiene incertidumbres, que tiene miedos, que tiene pues muchas cosas, porque siempre piensas en el de al lado y dices, joder, con la que tiene y ahora voy yo a explicarle más cosas, ¿no? Yo creo que a veces eso es lo bonito, el sentirse arropado y acompañado. Entonces los primeros momentos son de los de no sé dónde me he metido y tiras por inercia. Pero el síndrome del impostor muchísimo a la hora de presentar proyectos, a la hora de hacer cosas, y luego dices, vamos a ver, tú te has leído, como dice, tú te has leído tu currículum. Nosotros no lo leemos, siempre nos quedamos con la letra pequeñita, ¿no? Pues es que este día yo metí la pata y me echaron no sé qué. Pero no nos acordamos de las cosas buenas. Y yo creo que a veces es mucho más interesante pararse a reflexionar. Otra cosa que nunca hacemos, siempre estamos pensando en el nuevo reto, pero no disfrutamos del que hemos conseguido. Y creo que es muy importante macerar. Cuando yo llamo macerar es pararte a pensar qué es lo que has conseguido, cómo lo has conseguido, no solamente ver aquellas cosas que son mejorables, sino aquellas que te han servido para seguir adelante, porque es que es la base de tu trabajo. Miguel Ángel siempre decía que él no se fijaba en lo que había fuera, sino en lo que había dentro, en qué material hay para yo poder sacarlo, para darle la luz. Y creo que eso es el autoconocimiento, ¿no? Pararse a pensar y decir, vamos a ver, qué cosas tengo. Y aunque no sean mejorables, siempre es importante. Algo tan tonto como decíamos, el miedo es bueno. El miedo es bueno. Ahora, el miedo te empuja a hacer cosas. También te paraliza. Y cuando te paraliza también te ayuda a pensar y a valorar riesgos. Pero es interesante saber trabajarlo y saber gestionarlo. Y para eso es muy importante el apoyo de las personas y tener a alguien a tu lado que te ayude. Ojo, que a mí me está pasando que yo conozco muy bien el tema, Fernando lo sabe, me encanta, siempre he estado desde que nos conocemos y por mi profesión y por mi faceta personal y profesional, he tenido que estar trabajándolo, pero si no tienes a alguien que te ayuda en ese trabajo, es muy difícil el hacerlo solo. Esto es muy complicado. La gente piensa que todo el mundo se lo puede hacer solo, pero no. Tienes que tener siempre una compañía, y el CADE en este caso es lo que hace, ¿no? Que no solamente te da esa ayuda técnica, sino que también te da ese soporte y ese apoyo emocional. Ojo, yo siempre digo que te acompaña en el proceso, esto es como el coaching, acompaña en el proceso, no elige por ti, ayuda a que cuando tú elijas
seas consciente de lo que estás eligiendo y de ese proceso de, bueno, estoy aquí y voy a llevarlo adelante con todas sus consecuencias porque he sido meditado, porque has visto lo mejor que te puede pasar, lo ideal y lo que no te puede llegar a pasar. Entonces, para mí eso es muy importante, sobre todo el acompañamiento de personas tanto profesionales como de tu entorno. Y sobre todo la pregunta que además Fernando lo sabe, que también lo hago con los chicos de Loyola, es ¿qué es lo bueno que tiene tu compañero? ¿Qué es lo bueno que tengo yo? ¿Qué es lo bueno que tú ves en mí? Y os aseguro que es un ejercicio muy potente porque de repente te das cuenta de que, oye, la gente ve otra parte de mí que es buena, ¿no? Y es brutal, o sea, es impresionante, te deja sin palabras. Mira, ahora que has sacado el tema del miedo, en esto, desde el equipo ideamos hacer esta webinar con formato entrevista y tal, ha habido 4 o 5 personas, 4 o 5 emprendedores que venían y me decían, es que tengo miedo. Y yo le decía, pero miedo, mira, me interesa, cambiaba de postura y todo. ¿Pero miedo a qué? Y más que miedo, y como bien dice el journey del emprendedor, es incertidumbre, es desconocimiento. Entonces, muchas veces simplemente con obtener información, si no la sabemos nosotros, nos las puede aportar quien la tiene, simplemente con eso vamos a generar certidumbre y la certidumbre va a ir minimizando ese miedo. Voy a poner un ejemplo que para los compañeros técnicos va a resultar muy clarificador. A veces simplemente con calcular el umbral de la rentabilidad de un negocio, la persona cambia absolutamente. Y sobre todo cuando vienen de proyectos en los que han tenido una experiencia profesional previa. Cuando tú a una persona le dices, oye, tú necesitas facturar X, ¿crees que es posible? Les cambia la cara. Sí, es posible. ¿Vale? Entonces, muchas veces el miedo viene de la desinformación. Entonces, por eso es tan importante que cuando un emprendedor va a iniciar un proyecto, pues evidentemente utilice el documento básico a nivel técnico, que es un plan de empresa y un plan de viabilidad, independientemente de que se trabaje también este plan emocional. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar mucha información que va a ir en detrimento de la incertidumbre. ¿De acuerdo? A mí, por ejemplo, también hay otra fórmula que me gusta y que deviene un poco de lo que es la previsión de resultados de un plan de empresa, que es el escenario optimista y el escenario pesimista. Pues simplemente es preguntarle, oye, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Generalmente la gente te dice, lo peor que puede pasar es que me quede como estoy. Pues entonces, ¿a qué miedo? Hay que intentarlo. Y otro miedo también muy curioso, que a los compañeros, insisto, a los compañeros técnicos y a lo mejor a cualquiera de los participantes que están hoy, que son emprendedores, es el miedo a que me roben la idea. ¿Vale? Ese miedo, seguramente muchos de nosotros hemos recibido a alguien, a un emprendedor que se ha ido y no nos ha contado qué quería hacer, porque tenía una idea fantástica. Las ideas no valen, no tienen precio. Las ideas las tiene todo el mundo. Otra cosa es el cómo implementarlas. Os voy a poner un ejemplo cercano y además que ha surgido en esta provincia. ¿No pensáis que sería fantástico fabricar agua a través, utilizando solo el aire que es una fuente inagotable? Esa idea es fantástica, esa idea es brutal. Pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuántas personas habrán tenido esa idea? Bueno, pues quien lo ha llevado a práctica es una empresa española de Lucena que se llama Genac. ¿Vale? Es decir, cuando llegue a nosotros a una persona con la idea o con el miedo de que le pueden quitar la idea, yo me funciona el hecho de hacerle ver que lo importante no es la idea, que lo importante es la persona, es él, porque él es el que sabe cómo va a implementar y cómo va a articular esa idea. ¿Vale? Otro inciso, no Dime. solamente esa idea, sino la idea de llegar tarde. Sí. Eso también nos pasa.
O sea, decir, bueno, a mí me pasa porque en mi caso todavía es algo más peculiar, porque tú cuando tienes un producto tangible, pues la gente lo ve, lo testa, lo prueba y dice sí o no. Pero algo tan intangible como son las emociones, como son las competencias, las habilidades, el talento, es muy difícil de determinar, ¿no? Y entonces es verdad que cuando llegas tarde es como se ha puesto ahora de moda, ¿no? El coaching se ha puesto de moda. Entonces, mi negocio estaba basado, y tú lo sabes, Fernando, en la parte de formación, de coaching y de recursos humanos. Y yo sentí una frustración terrible porque decía, ostras, es que esta idea la tenga yo trabajando. ¿Te acuerdas que hablaba, en su momento, hace como 2 o 3 años en la pandemia, hablé del Ikigai? Ahora está de moda el Ikigai. Todo el mundo habla del Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? Y yo me acuerdo que decía, joder, te duele, ¿no? Es decir, oye, es que encima es como que vas al final del turno. Y ahí es donde dice Fernando la opción. Muchas veces es pararse a pensar que no estás vendiendo una idea, sino que te estás vendiendo tú. Y que tú eres el toque que le vas a dar y es el que vas a llegar a esa persona y es el que vas a llegar a tu producto. Que a veces no nos damos cuenta y es lo de la empatía, ¿no? No solamente es poder pensar en los demás, sino también pensar en ti, en qué vas a ofrecer de forma diferente para que te lo acepten. Y que cada estilo es diferente y que cada uno es diferente y hay muchas formas de trabajar. Yo pongo el ejemplo de la película de Ahora me ves. Hay muchas formas de hacer magia. Está la magia espectáculo, tipo David Copperfield. Está la magia del tú a tú, del pequeño grupo de personas. Está la magia está para saber, que además había un programa, me acuerdo, por las mañanas en una cadena, que era de cómo hacer los trucos y enseñarte a hacer los trucos, porque eso también luego tiene su entraña. Y luego está el del día a día, el estar ya a la mano, el que lo hace delante tuya y dices, ostras, esto es que no es magia, pero es magia. Entonces, cada uno tiene su estilo, es buscarse el estilo y para eso es fundamental lo que decíamos, el analizarse, el conocerse, saber. Yo siempre hay otra cosa que me gusta preguntar a la gente, saber lo que no te gusta. En el momento que sabes a lo que no estarías dispuesto a hacer, por nada del mundo, ya tienes el 50% del camino ganado, porque ya sabes que pase lo que pase, por ahí no va a ser tu camino. Entonces, eso te va a ayudar a, como él sabe muy bien, a hacer tu camino de baldosas amarillas, a transitarlas con tus demonios, ¿vale? Y si todo el mundo sabéis cómo funciona el camino de las... bueno, es que siempre se me olvida, pero es mi camino de baldosas amarillas, ¿no? El mago de Oz. Y si os dais cuenta, Dorothy transita con sus 4 miedos, con sus 4 inseguridades, pero transita el camino. Yo creo que eso es lo importante, saber convivir con ello. Cambiar, se puede cambiar cosas, hay matices, se pueden transformar, pero la materia prima es tuya. Si tú no eres una persona que tienes que tu incertidumbre es un leitmotiv por circunstancias X, pues en vez de tener que a lo mejor decir, la quiero cambiar, no, es trabajarla y saber convivir con ella y sacarle el mayor partido posible. No nos damos cuenta que hasta los peores ogros a veces son los mejores amigos, porque son los que te ayudan a darle una visión diferente. Y eso en el coaching y como trabajaba Fernando, es una realidad. Yo no busco eso, ¿no? Yo lo que quiero es que convivas con tus realidades. Que tienes miedo, convive con tu miedo. El miedo no te lo vamos a quitar, pero tendrás que convivir con ello. Tu incertidumbre nadie te la va a quitar, sino que nos lo digan en la pasada pandemia. Pero hay que convivir con ello y hay que sacar soluciones. Y eso es algo que es muy complicado y que, como decía en el camino de las baldosas amarillas, tienes que convivir con tus demonios, porque están ahí, porque son tuyos. Y siempre es bueno que haya alguien que te ayude a decir, oye, mira, reorganiza tus demonios, sabes que son estos, tira para adelante, mira, hay un recurso para esto y un recurso para otro. Y el CADE, pues en ese aspecto también ha funcionado muy bien. No solo en el área técnica, sino en el área emocional, ¿no? De tirar para adelante. Y perdón por la interrupción, Fernando. Nada, no. Bueno, pues vamos a meternos un poquillo más en harina. Controlar o gestionar. ¿Qué debemos hacer con las emociones, Mercedes? Pues depende, como dice la canción de Pablo. Pues ¿de qué depende? Pues del momento. Hay momentos en los que tienes que tener muy bien controladas esas emociones, pues por ejemplo a la hora de negociar. Es muy importante a la hora de negociar con un cliente, a la hora de exponer es muy importante controlarlos. Gestionar es en tu día a día. La gestión de las emociones tiene que ser algo diario.
porque no todos nos levantamos del mismo humor y no somos iguales al mismo día, nuestro cuerpo también evoluciona, entonces hay que saber gestionarlo, pero en determinados momentos hay que controlarlo, por supuesto. Lo único que hay que saber valorar en qué momentos se tienen que controlar y en qué se gestionar, porque la información y los resultados pueden ser diferentes. Mira, y en la siguiente pregunta vamos a tratar, creo que vamos a tratar un tema del que ya has hablado antes y del que hablamos también en las compañeras en el taller de la webinar de autoconocimiento, que es la importancia, cómo de importante es el propósito que tengamos a la hora de emprender un proyecto empresarial y a la hora de ajustar las emociones que provienen de un propósito a ese camino emprendedor. Para mí lo importante del propósito es sentirte cómodo con él. Que cuando te levantes por las mañanas te motive a actuar, no te haga pensar, ojo, y hoy me tengo que poner a hacer esto, y hoy me tengo que poner a hacer lo otro. Y yo siempre digo que el propósito es aquel que te hace que junto con la pasión el tiempo pasa volado, no te enteras de lo que has hecho ni cómo lo has hecho, pero se te han pasado las horas y tienes una sensación de, oye, que vas por el buen camino, perfecto, pero sobre todo hay que sentirse cómodo con el propósito. Porque si tú no te sientes cómodo con el propósito, muy difícilmente vas a poder defenderlo ante los demás. Y ante las agresiones, como siempre digo, que es que esto hay que ponerse un chubasquero. Llueve cualquier día y hoy lo hemos visto. Puede salir el sol hace 1 hora y media, está nublado y ahora sale sol y entonces tienes que prepararte. Tener un chubasquero, tener un paraguas a mano, porque tú no puedes evitar que te llueva. Tú no vas a poder evitar las críticas, no vas a poder evitar el fracaso, no vas a poder evitar que alguien se te adelante, no vas a poder evitar que alguien saque una idea en paralelo, pero tú tienes que tener la capacidad de por lo menos de lidiarlo o de que no te empape tanto para que al día siguiente, pues oye, que todos tenemos que tener nuestro día de rabieta. 1, 2, 3, al cuarto seguir para adelante. Porque igual de necesario es gestionarlas como sacarlas. Hay otra cuestión que muchas veces, lo que os decía al principio, ¿no? De, es que, ¿cómo me voy a poner yo aquí a enfadarme? O ¿cómo voy a...? Es que yo tengo que ser fuerte, tengo que... No, pues tienes que serlo fuerte, pero es que para poder meter una emoción nueva tienes que sacar primero la que tienes dentro. Yo no puedo intentar ser una persona tranquila si yo tengo circunstancias personales o emocionales que no me están dejando ser esa persona que yo quiero, con lo cual muchas veces hay que tener en cuenta de que es un proceso, un camino que es combinatoria. Y yo esto lo comparo con jugar a las pesas, o sea, tú puedes conseguir con 1 kilo, puedes conseguirlo con una sola pesa, pero es que la vida no es una sola pesa, la vida son muchas pesitas que tienes que ir coordinando para que ese día vaya equilibrándose las dos balanzas. Y hay días que con una está estupendo, pero con otras no. Entonces, eso es lo importante, estar cómodo con el propósito que se hace, porque cuando uno está cómodo y considera que es su propósito, el resto está... yo esto también hay muchas veces que los chavales nos pasa, ¿no? Y tú lo habrás visto, Fernando, gente que ha estudiado una cosa porque en su familia, porque es lo que se hacía más habitual, porque es que claro, esto es lo que me va a dar salidas y luego en el fondo te das cuenta de que son chavales que dicen, es que yo lo que quiero es hacer otra cosa, es que lo mío no es esto. Y te dicen, es que he perdido 3 años de mi vida. No, no has perdido 3 años de vida. Lo único que tienes que hacer es reenfocarlo de tal manera que lo que has aprendido lo puedas adaptar. Pero es un aprendizaje, es un error. Pues bueno, nos hemos equivocado, no pasa nada. Eso también es importante, ¿no? El asumir el fracaso y el error es muy importante, sobre todo cuando estás en el emprendimiento. Porque vivimos el ensayo y el error. No tenemos a nadie a nuestro alrededor que nos pueda ayudar a llevarlo al día. De acuerdo. Pues ahora vamos a dar algunos recursos para gestionar las emociones. ¿Qué nos propones, Mercedes? Pues yo siempre digo que lo mejor es aceptarlas. ¿Que tienes ganas de llorar? Te vas al rinconcito del lloro, como le llamo yo, aunque me da igual que sea un cuarto de baño, y llorar como una magdalena.
Que te apetece reírte, te ríes, que te apetece llorar, te lloras. ¿Qué quiero decir con eso? Que es algo que es dentro del proceso, que no es un proceso lineal. Y que eso, lo interesante que es decir, bueno, pues me apetece, lo hago, ¿vale? Sé que es un concepto de aceptar las cosas, cuesta. Y es una cuestión de tiempo y de que cada uno tiene su ritmo. Por favor, no os comparéis con nadie, absolutamente con nadie. Y cuando hay necesidad de las emociones, buscar a alguien que siempre os esté ayudando, que esté a vuestro lado. Familiares, amigos, gente, por ejemplo, como en el CADE, que es la parte técnica, la emoción, que él conoce que siempre que le llamo le digo, vivo de microinfarto en microinfarto. ¿Por qué? Porque la vida del emprendedor es así. Hoy estás emocionado y al día siguiente dices, hoy no tengo nada que hacer y de repente surgen 3 cosas. Entonces vives de microinfarto en microinfarto. Entonces ahí está donde tienes que buscarte esa pastillita en la lengua, que a veces eres tú, porque tienes esa capacidad, ese recurso que con el tiempo vas viendo. Y hay gente que te ayuda y que te está allí y que te dice, venga, tira para adelante, ya no pasa nada. Yo creo que eso es lo importante, como se llama en el mundo esa persona amarilla, ¿no? Que te ayuda. Ahí creo, ahí en este concepto que nos hablas tú, en esta experiencia que nos hablas tú, creo que encajaría perfectamente técnicas como el mindfulness, la conciencia plena, meditación, relajación, vivir el momento, que ya llegarán otros momentos en los que tendremos que estresarnos cuando haya que estresarse y no estresarse cuando no haya que estresarse, preocuparse cuando haya que preocuparse y no preocuparse cuando no haya que preocuparse. Yo creo que eso también pueden ser técnicas bastante importantes, ¿no? Vale, O ahí poderosas. son muy buenas, yo siempre digo que son muy buenas, pero a los que somos un poquito nerviositos, o sea, esto que se nos va el ansia por la boca, que vivimos el si no tenemos microinfarto nos lo vamos buscando. A veces esto cuando dicen el mindfulness, el yoga, cosas esas así, a priori te da una sensación como de, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, yo que no puedo estar, yo si me vierais ahora estoy con el pie así, que parece que es una castañuela. Hay un recurso que parece una tontería, pero me sirvió mucho, ¿no? Que es de repente hacer una cosa mecánica. Te pones y, perdón, pues me voy a poner a hacer puzzles. En mi caso, yo cuando me pongo muy nerviosa y no tengo sitio donde ir, me cojo, me doy una vuelta por la calle y empiezo a leer en voz alta carteles. Y empiezo a fijarme. Y ya mi propio cerebro va generando esa necesidad de ir buscando nombres de carteles y buscando eso porque eso me relaja, baja mi nivel de ansiedad, ¿vale? Es una técnica del mindfulness, pero un poquito más casera. O hacer algo que digas, bueno, pues mecánico. Voy a contar cuántos botones tengo en tal sitio o voy a contar cuántos bolis tengo en tal otro. O sea, algo que te ayuda a que tu cabeza deje de pensar probabilidades, opciones, variables, el y si sí, y si no, y si tal vez. A mí eso me ayuda, evidentemente. Poquito a poco tu cabeza se va a ir relajando y, por ejemplo, yo en mi caso, yo hago yoga. Yo a mí, los que me conocen, a mí mi primera experiencia con el yoga me echaron de las clases porque decían que yo perturbaba la paz del espacio. O sea, imaginaros cuando te dicen eso. Se te queda una cara como diciendo, pues nada, si perturbo. ¿Por qué? Porque por lo visto transmitía una sensación de nervios y ansiedad y yo ahora hago yoga y lo importante es encontrar a alguien que se ajuste, que se adapte a tu forma de ser, de trabajar, que te transmita. No todo el mundo lo hace, por eso siempre digo que hay que buscar y alternativas. Yo estoy encantada, además es que es una amiga mía de allí, de Puente Genil, Trini, que tiene que es que de verdad, yo estoy deseando de ir a yoga. Yo antes, me dicen hace 3 años que yo me ponga a hacer yoga y yo me ría en su cara, de cualquiera. Entonces, aparte de esas técnicas de yoga, mindfulness, que de verdad hay que cogerlas con mucho cariño, porque, claro, ahora dices mindfulness, poner la mente en blanco. A ver quién es el guapo, como yo digo el ejemplo. Por favor, que nadie me piense un elefante rojo con lunares amarillos. Todo el mundo lo piensa.
Entonces, cuanto más piensas, no pienses, piensas, no hagas, más lo haces. Entonces, buscaros trucos. Yo el truco mío de este que os he dicho, de ir para desestresarme, de ir darme una vuelta por la calle, mirar carteles, o ir contando puertas, o ir contando matrículas, que parece una tontería, pero desconecta. Y además es que esto lo hacen los niños. Los niños es muy gracioso, es que lo hacen. Porque para ellos es un juego que les va desconectando para ir a transición de otra cosa. Entonces, ese es un truco, ¿vale? Más cosas, creo que Mira, tal. yo Dime. voy a aportar uno que a mí me funciona y que a las personas con las que lo he compartido en las distintas lanzaderas como todo, no todo funciona a todo el mundo, ¿vale? Pero marcarse una línea roja yo creo que es muy importante, muy, muy importante. Yo voy a llegar hasta aquí, ya a partir de ahí no voy a sobrepasar esa línea roja, sobre todo pues cuando puede afectar a temas familiares, psicológicos, de tiempo libre, en fin. Para eso, evidentemente, hay un trabajo anterior, previo, de autoconocimiento, de saber hasta dónde estoy dispuesto, a qué estoy dispuesto a desprenderme y de aquellas cosas de las que no estoy dispuesto a desprenderme, ¿vale? Eso es algo que yo me gusta que las personas lo piensen, lo valoren y lo escriban, ¿vale? Escribimos poco, deberíamos escribir más. Deberíamos tener un cuaderno donde todas estas cosas, todas esas reflexiones, deberíamos escribirlas porque nos pueden servir como anclaje para en esos momentos en los que nos encontremos un poco montaña rusa, no arriba, porque arriba se está estupendamente, sino cuando baja hacia abajo, pues tirar de esos recursos, ¿vale? Tenemos una hemeroteca vital importantísima. Seguro que hemos resuelto situaciones no sobre el mismo tema, pero sí de la misma forma, de una forma brillante, ¿vale? Pues todos esos recursos tenemos que tenerlos claros, ¿vale? Tenemos que intentar que nuestra caja de herramientas de logros no sea como la que yo tenga, que está todo reliado y cuando necesito un tornillo no lo encuentro. Tenemos que intentar que todos nuestros recursos estén perfectamente alineados para que cuando sepamos que nos hace falta una llave del 10, pues encontremos esa llave del 10. Y luego otra cosa que yo propongo también mucho es que todos tengamos un momento L'Oreal. ¿Sabes lo que era el momento L'Oreal, no? Lo que he dicho antes, ¿no? El momento de disfrutar de lo que has hecho, pararse a disfrutarlo. Porque yo lo valgo. Si nos paramos a reflexionar, cuando entramos en un proceso vital importante, ya puede ser a través de, bueno, pues de tener familia, encontrar un nuevo trabajo, emprender. Muchas veces nos vamos despojando de lo nuestro y nos vamos cargando cosas que no nos pertenecen. Es fundamental, yo considero y entiendo, y muchas personas lo practican y me dicen que sí, que les funciona, es que tengamos todos reservados para nosotros un tiempo a la semana para hacer algo que hemos hecho siempre toda la vida, que nos ha gustado mucho. No hace falta que sea algo oneroso. Hay gente tan seguramente, y además en las cerca de 180 personas que estamos aquí, estaréis muchas personas que os encantaba leer y que habéis dejado de leer. O que os encantaba escuchar música y habéis dejado de escuchar música. O que pintabais y dejabais de... O que ibais al gimnasio y habéis dejado de ir. Es fundamental que todos tengamos un espacio para nosotros, ¿vale? Para liberar todas esas tensiones emocionales que nos pueden gestionar, que nos pueden generar. Evidentemente, hoy estamos hablando de el emprendimiento, pero puede ser cualquier otro estadio, ¿no? de nuestra vida. Ahora que hablo del emprendimiento, y voy a meterlo porque no quiero que se me olvide. Esta mañana venía en el coche, en la radio, escuchando la radio en el coche, y bueno, sabéis que en la provincia de Córdoba estamos ahora mismo hoy y mañana se va a producir un tsunami de emprendedores grandísimo, porque es la EBAU, las pruebas de la EBAU, y todos los chiquillos están nerviosos y tal. Y hablaba una psicóloga de que si uno está bien preparado, si uno ha hecho todo el trabajo que ha tenido que hacer, no debe importarse generarse un estrés positivo.
Estrés positivo. Me ha parecido un término fantástico. Es decir, muchas veces esa pequeña situación de agobio, tenemos que pararnos, hacer reflexión, oye, ¿cómo llevo esto? ¿Cómo llevo mi proyecto? Si mi proyecto está para abrir. Yo la gente cuando más nerviosa la he visto ha sido cuando vienen a firmar el DUE. Ni siquiera cuando firman el contrato, ni siquiera es cuando vienen a firmar el DUE. Pues ese estrés debe, si somos conscientes de que lo tenemos todo hecho, debemos convertirlo en un estrés positivo, ¿vale? Que nos puede ayudar a acelerar ese proceso, ¿de acuerdo? Mercedes. Yo quería hacer un inciso de lo que Dime. has dicho antes, ¿vale? Y hablando un poco de lo de los recursos. Eso que estamos hablando, que la vida del autónomo es 24/7 y tal, está muy relacionado con lo que has dicho tú. Hay que generar un hábito, ¿vale? Y ese hábito que implique que nos ayude a desconectar, no a quitarle importancia a los pensamientos negativos, sino a priorizar la realidad existente para que esos pensamientos negativos no ocupen demasiado espacio, ¿vale? No es cuestión de que desaparezcan, no van a desaparecer. Un pensamiento negativo te va a desaparecer en la vida. Lo único que puedes es mimetizar los daños a tu autoestima, a tu situación de estrés total. ¿Esto qué quiero decir? Pues como has dicho tú, me gustaría recuperar el hábito. Lo primero que hacemos es que nos ponemos el hábito de 1 hora leyendo. Vamos a ver. Sabiendo cómo tenemos, con que hagas 15 minutos, como digo yo, la técnica del pomodoro, con que hagas 15 o 20 minutos de lectura, considérate afortunado. Ya tendrás tiempo poco a poco de ir aumentando, de que cuando tú vayas gestionando, cuando tú vayas gestionando y por una parte controlando, llegará un momento que esos 20 minutos podrán ser 25. Pero es que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando queremos hacer un reto, lo queremos hacerlo a lo grande. Y el problema es que es como los músculos. Si tú no tienes entrenado un músculo, te va a costar el doble. Incluso puedes correr el riesgo de que te pegues el guarrazo del siglo y decir, ya no quiero volver más. ¿Por qué? Porque también el otro de los síndromes del impostor es el perfeccionismo. O leemos un libro entero en una semana o no lo leo. O me pongo a hacer un puzzle en 2 horas o no lo hago, porque esto yo lo hacía antes, claro, pero si estás desentrenado, no puedes hacerlo y es como subir las escaleras. No sé si conocéis la técnica del parkour. El parkour son gente que va saltando por muros, por escaleras, por todo. Señores, si yo estoy acostumbrada a coger el ascensor todos los días y me quiero poner a subir escalones de 10 en 10, me gustaría conservar mi dentadura, porque me ha costado mucho trabajito a mis padres ganármela. Con lo cual, evidentemente, si yo me pongo a hacer eso, me tiro 10 en 10 y al final me rompo los dientes, no estoy consiguiendo mi objetivo. Me estoy frustrando más aún. Entonces, lo bueno de estas cosas es coger un hábito, pero hacerlo poquito a poco, a un ritmo que cada uno sabe. ¿Que hay días que tienes más? Perfecto. ¿Que hay días que tienes menos? Pues menos. Pero eso también es para equilibrar. Es decir, para que también tu cerebro se despeje. Pensamos que si le damos el rendimiento 2 o 3 horas vamos a estar, es peor todavía. Porque además es que una de las cosas que también el Fernando sabe, que yo le digo que muchas veces las mejores ideas se te ocurren andando, corriendo en la ducha, haciendo el tonto, cocinando, cosas que el momento que tu cerebro está conectado con otras cosas, pues ya genera otra perspectiva, desconecte y hace que tu cerebro de repente se encienda. ¿Y qué os pasará mucho? O de repente por la noche, a última hora, ¡ay, que se me ha ocurrido la aldea! Que se me ha ocurrido otra. Bueno, pues se puede apuntar. Ahora en la actualidad tenemos móviles para apuntar, con grabadoras, con un montón de cosas que las puedes ir poniendo porque lo que necesita también la cabeza del emprendedor es despejar. ¿Vale? Ir sacando todas estas cosas que se nos va poniendo en la cabeza y que llega un momento en que es que no nos da tiempo la vida para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a priorizar cosas que consideramos que no son tantos. Y la realidad es que el ser humano necesita ser productivo, pero también descansar. Y no nos damos cuenta. Y esto luego ya genera el insomnio, ansiedades, los microinfartos. Sí, es que hay otro mundo, como siempre decimos, que es el cerebro neurodivergente, que esto es un melón que ya abriré con Fernando, que es que no todo el mundo pensamos de la misma manera, ni todo el mundo actuamos de la misma manera, con lo cual lo importante es conocer cómo yo pienso, cómo yo interacciono, porque es lo que me va a valer a mí. Y ya he dejado el inciso, Fernando, pero es eso.
Para ti, ¿cuáles serían las emociones necesarias para emprender? ¿O cuáles son en las que tú más te has apoyado? Porque el otro día me hablabas el otro día que tuvimos una pequeña charla, me hablabas de la importancia de la ambición reto. Sí. Para mí lo importante es, y que está muy unida a la pasión. Si ya que como decimos, ya que te tienes que poner, porque tus circunstancias son así, tratar de lo que te pongas, por lo menos que te genere pasión y reto. Lo que os decía antes, de que yo por las mañanas me levante y me dé ganas de hacer algo. A veces me dará un montón, a veces no, pero que me dé ganas. Y yo creo que los retos son importantes, de la misma manera que los hábitos. Ojo, que hay retos que hay que hacerlos poco a poco, porque una parte del trabajo de una persona es, vivimos en constante necesidad de hacerlo todo súper rápido. Estamos en una sociedad que todo que tiene que ser ya, la inmediatez. Y estas cosas es como el gimnasio, tú no te pones cachas yendo 3 días al gimnasio, al contrario, lo que consigues son unas agujetas del carajo. Y lo que te hace es que al 4.º día digas, al gimnasio me va a ir Rita, para yo estar mal, para salir peor de lo que entro, yo no voy al gimnasio. Pues lo mismo pasa muchas veces con el emprendimiento y con todas estas cosas, los retos reales. Igual de negativos son aquellos retos que son nimios, que dices, esto lo hacen, no te motivan, porque dices, bueno, pues ya está. Retos que sean un poquito, como dicen, que hagan agujetas, pero que no te hagan desistir del gimnasio. Entonces eso es muy importante. Y sobre todo la pasión, de ponerte con la pasión y con la circunstancia de que lo que haces te gusta, que eso te ayudará a siempre a coger confianza, a que por lo menos ser un poco más temerario, porque los apasionados, como dice, de apasionados está lleno el cementerio, ¿no? Pues eso, a veces la temeridad es el primer paso al éxito, porque nadie se ha atrevido a hacerlo antes. Entonces yo creo que eso es lo importante. Fíjate, Mercedes, que en Andalucía Emprende, cuando se realiza, pues bueno, supongo ya que lo sabréis, hay espacios disponibles para proyectos empresariales y una especie, bueno, incubadoras, oficinas, naves industriales. Cuando se hace el proceso de evaluación de los proyectos, hay un apartado en el que se valoran las personas y lo que más puntuación da es que el proyecto sea un proyecto vital. Es decir, desde Andalucía Emprende, incluso a la hora de seleccionar proyectos para la incubación, se tienen en cuenta también las emociones. Es decir, eso se ve claramente. Yo he tenido la suerte de asistir como secretario algunas veces y se ve quién transmite con pasión un proyecto y quién no. Pues esas personas que transmiten con pasión su proyecto tienen la máxima puntuación y en el cuadradito pone proyecto vital, ¿vale? Con lo cual es verdad que una de las emociones más importantes y que más sumen a la hora de emprender un camino emprendedor, pero un proyecto de negocio, es la pasión, ¿de acuerdo? Es que si no se te atraganta, es que si no se atraganta todo, o sea, la pasión, si tú no tienes pasión por una cosa, es como que te cuesta hacerlo. Entonces, igual que decíamos antes de los pequeños trocitos, o sea, tú no te puedes comer un pollo entero de una tacada, pero sí que te puedes, incluso yo he visto gente que se ha comido hasta 2 pollos, a poquito masticando lo consigues todo. Pero esa necesidad, esa ansiedad de ya, de todo ya, de tengo que conseguirlo ya, y como no lo consiga ya emocionalmente me siento frustrado, porque claro, ¿y qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pasar la gente? Cuando realmente eso es parte del proceso. Y lo importante, sobre todo, de todas estas emociones, yo creo que aparte de saber es aceptarlas y rodearte de gente que te apoye y que te ayude, ¿no?, a esas cosas. Ojo, y cuando digo gente que te apoye, es gente que ve lo positivo, lo negativo y de todo. ¿Por qué? Porque igual de bueno es tener gente a tu lado que te ayuda, que te ayuda a trabajar en este aspecto de decir, oye, pues mira, vas por el buen camino y tal, y también hay gente que te dice, bájate los pies en la tierra, que a lo mejor te está haciendo un poco de madre. Y yo creo que eso es lo bueno,
¿no? De rodearte de todo ese tipo de circunstancias y de personas. Para eso Y además técnico, como digo yo, Vale. el CADE es el que tiene esa visión más equilibrada, ¿no? De, oye, te dice los pros y te dices los contras. Ahora tú decides cómo vas a equilibrar esa pesa. ¿Qué pesa tienes tú más fuerte para que esa te ayude a ir buscando pesas más pequeñitas? Que, insisto, esto es como con una pesa no se consigue todo, es mucho trabajo. que al hilo de lo que estás hablando, de rodearse de los demás, pues salen a colación dos de los términos de los conceptos que hablé yo al principio, relacionados en este caso con la gestión emocional, que son la empatía y las habilidades sociales. Evidentemente hay que trabajar muy mucho las habilidades sociales, no solo cuando el proyecto está macerándose, sino cuando ya el proyecto está en la calle. Una de las primeras charlas a las que yo fui relacionadas con el tema del desarrollo profesional, me acuerdo que la ponente decía: para salir a la calle lo primero que hay que hacer es la casa recogida, dejar la casa recogida. Es decir, para tú salir a vender lo primero que tienes que tener es que tener claro que tú por dentro estás recogido y estás organizado. Y entonces ya sales a vender. Salir a vender sin tener claro qué soy, qué quiero, qué tengo, es complicado. Es complicado. ¿Cómo gestionar los no? Los nuestros y los de los demás. ¿Cómo lo has gestionado tú? Pues intentando no enfurruñarme. A nadie nos gusta el no. Y cuando tú te dicen un no, te sientes herido en lo más hondo del alma. Cualquier no, eso significa que te están cortando las alas, te están quitando una ilusión. Entonces, a veces es un momento para decir, vale, no, es no, pero yo siempre digo, ¿y por qué? ¿No? Como niños pequeños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque a veces nos quedamos con el no, nos ponemos ese muro y es como, bueno, siguiente puerta, por favor. Pues no, a veces hay que saber decir, oye, bueno, cuéntame, ¿por qué consideras que esto no se puede hacer así? ¿O por qué consideras que esto...? Porque a veces no es un no definitivo, es un no que necesita una escucha. Y esto va mucho con la comunicación. Esto es la escucha activa. Normalmente cuando estamos en unas conversaciones, y a todos nos pasa, estamos pensando, y cuando hay sobre todo circunstancias negativas, ¿no? Como el no, como una cuestión pues eso, de conflicto, estamos más pensando en cómo responder y cómo cortar a esa persona para dar nuestro discurso que escuchando a la otra persona. Entonces ahí es muchas veces donde, oye, mira, ¿me podrías decir por qué esto tú consideras que no se puede hacer? O dime tú cómo tú crees que se podría hacer. Ojo, yo escucho. Ahora la que decide soy yo, pero escuchar, porque a veces nosotros tenemos una venda y esa venda no nos permite ver ciertas cosas que si nos la quitamos, pues ese no a veces es un tal vez. Y ese tal vez implica que a lo mejor yo ya consigo verlo desde otro punto de vista que a ti te interesa y nos puede ayudar a llegar a un acuerdo. Entonces, para mí lo importante es no enfurruñarme, que me cuesta horrores. Lo sé, porque a mí me sientan, como a casi todo el mundo, no me gustan los no, porque parecen que van contra mí. Mira, yo trabajo con un concepto y lo traslado también a mis usuarios, a los que quieren. Hay otros usuarios pues, que no se puede trabajar a este tipo de metodología. Yo trabajo mucho con el concepto de expectativa cero. Es decir, También. para gestionar esos no. Es decir, yo voy a pedir algo, expectativa cero. Mi expectativa es que no me lo hagan, pero a cualquier nivel de la vida. Expectativa cero. Todo lo que venga es un regalo. Si no viene nada, como no tenía expectativas, no me va a generar frustración. Eso es una forma de quitarnos un peso bastante importante que nos genera el hecho de recibir nos. ¿Vale? Y por supuesto, echarle la culpa al otro, que es muy español. Yo siempre me gusta decirle a mi usuario, oye, no te digas tú no, que sea otros los que te lo digan, que te lo digan la administración, que te lo diga pues porque no sea viable, pero tú no te digas que no te digas que no nunca. Tú tienes que hacer hasta donde realmente puedas. Y si es que no, sea porque te lo digan otras personas, pero no te lo digan porque otras personas piensen que no puede ser, sino porque realmente no puede ser. Por factores técnicos, factores económicos,
factores que sean, ¿vale? Le voy a pedir a mis compañeros que vayan subiendo el cuestionario de satisfacción porque estamos llegando ya prácticamente al final. Habíamos dicho 11:30, yo le había puesto a las 12 por si acaso no demorábamos un poquito. Y por último, ¿cómo puede ayudar de persianas hacia afuera a nuestro negocio la gestión emocional? Mercedes, ¿cómo consideras tú que la gestión de las emociones puede facilitar tu trato con, por ejemplo, tus clientes? Pues una cosa que había dicho Fátima, ¿no? Que el no a veces no es un no personal, es un no profesional. Y cuando tú estás empezando en la andadura, lo importante es el ver que te ayuden. También decía otra persona que hay que rodearse de personas positivas. Yo considero que más que positivas tienen que ser personas que sean que realmente te quieran apoyar y ayudar, porque yo siempre, hay un ejemplo que yo pongo: si todos somos zurdos, porque está estupendamente bien, por defecto, cuando vayamos remando, todos tendremos el defecto de irnos a la izquierda, con lo cual posiblemente no tendremos mucha fuerza, pero no estaremos equilibrados y con lo cual perderemos el objetivo. Entonces, de igual manera es tanto tener gente que te ayuda a ver lo positivo, como que también te ayuda a decirte, oye, que por aquí no vas, que por aquí no tiene que ser, que esto no tampoco funciona, ¿no? Y que tienes que asumir ciertas circunstancias y que a mí me puede gustar una cosa y a lo mejor no es así, y de repente la vida te le cambia de un momento a otro, consideras que tienes todo perfecto, la vida perfecta, el momento de centro, y de un segundo para otro tu vida se ha dado la vuelta y lo tienes que asumir, y que cada uno tiene su tiempo. Eso es muy importante, cada uno tiene su tiempo, y para mí la emoción es saber comprenderla, convivir con ella. Yo sobre todo pienso que con las emociones hay que convivir con ellas porque son tuyas, y una vez que ya las sabes convivir con ellas, te van acompañando en tu día a día, porque tú mismo vas dándote cuenta, pues mira, yo en este momento cuando me dicen uno, antes yo saltaba como una leona, pues me paro y digo, vale, ¿y por qué? Ayúdame a entenderlo. O de la misma manera que decíamos las emociones, la emoción del fracaso, o del que tenemos todos, del síndrome del impostor, pues párate de vez en cuando y repásate, porque a veces te ayuda a entender, es que yo he tenido una experiencia laboral, y sobre todo lo que os he dicho, el ejercicio del primero, por favor, preguntarle a la gente no más por lo que os falta, sino por lo que tenéis. Y eso os ayudará a rebajar ansiedades, a rebajar miedos, a ser conscientes de que tenéis una debilidad, porque todos tenemos debilidades, y que las emociones, pues muchas veces es una forma también de llamada de atención, oye, ¿por qué me cabreo? En vez de tomarlo como una crítica constructiva, ¿por qué me cabreo? ¿Por qué no soy capaz de llevarlo de esta manera? Es un trabajo muy arduo y a veces es una cuestión de pararse a pensar. Que no tenemos tiempo, pero es pararse a pensar. Pues fíjate que desde un punto de vista un poco más técnico, entendiendo mirando más a la P del proyecto que a la P de la persona, yo creo que es muy importante la inteligencia emocional, la gestión emocional, primero, evidentemente, para soportar la presión. Seguramente, y tú esta semana lo has sufrido, has pasado de tener una semana tranquila, normalita a tener una carga de trabajo súper importante. Pues yo creo que el ayudar a soportar esa presión para que no devenga en frustración y fracaso, para encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, hacer malabares con los recursos económicos que tenemos. También es muy importante para ganar y generar confianza, y no solo ganar y generar, sino reflejar confianza. Fijaros que probablemente si no dispongamos de financiación propia tengamos que acudir a la financiación ajena, y sabéis que si yo no transmito confianza en mi proyecto a aquella persona que me va a prestar el dinero, ya sea a través de un microcrédito o de un inversor, etcétera, evidentemente las posibilidades de que obtenga esa financiación son bajas, ¿no? Porque yo
tengo que transmitir confianza y sobre todo pues mantener el foco y que las emociones negativas no nos hagan rendirnos ante las dificultades. Importante, muy importante tirar de logros conseguidos ante situaciones similares. Un Bueno, pues sí. inciso, Fernando. También hay una cosa que yo siempre digo. Nosotros nos hablamos muy malmente a nosotros. Yo creo que nadie le diría a un amigo cuando está en una situación de ¿pero qué haces, loco? ¿Pero tú eres tonto? ¿Pero tú te has dado cuenta de cómo has llegado a metido la pata hasta el fondo? Nosotros lo hacemos con un amigo o con un familiar, al contrario, no te preocupes, ánimo, esto suele pasar. No, pero nosotros nos machacamos. Yo creo que ese también es un momento de comunicarnos con nosotros mismos, con lo cual para mí tres cosas fundamentales es convivir con las emociones, aprender que están ahí, que son necesarias y que nos ayudan. Lo único que hay que saber a veces cuándo controlarlas y cuándo gestionarlas. Lo segundo es muchas veces buscarse recursos para tener esa capacidad de visión, es decir, no solamente es la vida, hay límites, hay circunstancias, cosas que nos ayuden a desconectar. Y lo último que hemos dicho, ¿no? De que en esta vida pues hay que seguir afrontándolo y que los retos van a estar ahí, que eso no nos van a cambiar y lo mejor es sentirse apoyado y respaldado y como digo, buscar profesionales, siempre profesionales que nos aporten. Yo digo que el CADE es esa parte tanto profesional y personal que ayuda a tener una visión realista de tu negocio, de tu perspectiva, de tus necesidades y de todo. Y eso es como una diana. Jugar al centro de la diana es lo mejor que te puede pasar, te dan más puntos, pero es que es el sitio más pequeñito y el que menos nos fijamos. Nos fijamos en el alrededor, nos fijamos en cómo nos afecta nuestro entorno más cercano, nos fijamos en nuestro cliente, en nuestra sociedad, pero luego nos cuesta mucho trabajo analizarnos a nosotros. Yo creo que eso es lo importante y sobre todo analizar y aceptarse, que están ahí, que es que no las podemos cambiar, que es que ni mejores ni peores, son diferentes y que hay que verlas como tal. Mercedes, antes de... que me lío. No, antes de despedir, simplemente nos puntualizan que se ha dicho que el mindfulness era poner la mente en blanco. No es eso, evidentemente. Evidentemente, yo he dicho... No. Lo has dicho un poco como de pasada, evidentemente. No, sí, era como una eso, forma ¿vale? que normalmente es como el concepto de, oye, el objetivo es que tu mente se relaje, que llegue a desconectar de tus cosas. Y que sea si lo consciente. Explica un poco abrupto, pero es que a veces es como he entendido, una necesidad. Yo he entendido que lo has dicho de forma abrupta porque bueno, sabemos que es la forma de estar consciente en el momento presente y que es maravilloso. Yo lo practico y que es maravilloso. Y tú lo practicas y te sale y a mí me pone más nerviosa todavía si cabe. Hay otras personas que lo practican, no. Yo si estoy, por ejemplo, en el campo con mis palomos, que me encantan estar con mis palomos y verlos volar, yo estoy pensando en mis palomos, yo no estoy pensando en absolutamente nada. Yo voy a desayunar con mis compañeros y en el desayuno se habla del desayuno, no se habla de otra cosa. Simplemente puntualizar eso, que si se ha dicho así un poco de pasada, ha sido, bueno, pues un poco... Pero un poco para determinar que no a todo el mundo le funciona, ni todo el mundo lo consigue. Efectivamente. Por lo menos por mi experiencia. Yo disculpad si ha sido el momento... Bueno, pues nos hemos pasado, estamos dentro del límite, no hemos pasado de lo que habíamos dicho, pero bueno, esperamos que esta charla un tanto informal pues os haya servido, os lleváis algún apunte. Yo soy de las personas que pienso que cuando uno asiste a una charla, a una conferencia, a una webinar de este tipo, con que se lleve una o dos frases, yo creo que el objetivo está cumplido. Fijaros que de aquellas primeras que yo fui, se me quedó metido en la mente que antes de salir a la calle hay que dejarse la casa recogida. Pues, si yo y todo el equipo, no por personalizar, pero el deciros yo es porque considero que simplemente con que os llevéis una frase, una idea, algo que os pueda servir, el que os hayáis visto reflejado, bueno, pues entiendo que es suficiente. De todas formas, si queréis poneros en contacto con Mercedes para hacerle, en fin, cualquier pregunta, cualquier cuestión, ahí tenéis su mail y bueno, pues agradeceros a todos la asistencia.
agradecer a todos mis compañeros el apoyo que hemos estado ahí al principio, antes de entrar un poco con microinfarto, con los fondos de pantalla y tal. Microinfartos entre los microinfartos y que vamos ahí como... Que vamos como locos. Y por supuesto, bueno, pues a todos los que habéis asistido, compañeros, Fernando. promotores, etcétera. Y si les Dime. recordamos que nos tienen que rellenar el cuestionario, ¿qué te parece? Sí, por favor, cuestionario de satisfacción. Sí, es muy importante porque evidentemente a nosotros esto, el hacer estas cosas nos mueve, pues evidentemente, pues un término, una emoción que se ha tratado aquí, que es la pasión, es algo que nos gusta y que vemos que funciona. Pero claro, también necesitamos un segundo. Necesitamos el feedback que nos deis para ver si os gusta, si no os gusta el formato, si de los temas que se traten, un poco también para ir mejorando qué es de lo que se trata. Sobre todo lo que nos gusta y mantener lo que está bien. Y ahora yo me gusta siempre, y tú sabes que termino con la frase, ¿no? En esta vida las emociones es un chubasquero, porque no podemos evitar que nos llueva, pero por lo menos evitar que nos cale. Sí, fundamental. Así que yo, muchísimas gracias. Yo, Fernando, sabes que para mí es un gurú, un dios, es mi coach para esto del emprendimiento, con lo cual yo siempre agradecida y de verdad, ante todo, contad con el CADE y con todos estos profesionales que sobre todo no está para la parte también técnica, sino también por la parte personal, porque en el fondo es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Ese acompañamiento, no solamente técnico, sino emocional, de venga, para adelante. En definitiva, el desarrollo profesional y personal deben ir de la mano. Si uno va para un lado, otro va para otro, mal asunto. Bueno, pues María José, si quieres un poco tú ya dar por finalizado el acto, si quieres recordar algo, pues agradecido. Bueno, yo daros las gracias desde luego porque hemos mantenido una participación muy alta, lo cual os doy la enhorabuena. A Mercedes, por supuesto, ¿no? Y las gracias por colaborar con nosotros en este webinar, ¿no? Que hemos querido hacer de una forma distinta, que nos contaras tú como profesional y desde tu ámbito como emprendedora, desde luego, cómo has gestionado todas tus emociones. Y cómo sigo gestionando, porque, porque esto no se ha conseguido. Esto es, como dices, un día estoy aquí y mañana estoy abajo, entonces... Sí, pues millones de gracias y desde luego a Fernando como parte del equipo, ¿no? Que ha liderado un poquito esto. Gracias, Fernando, y enhorabuena, nos ha parecido fantástico. Y creo que con esto, desde Lear de personas emprendedoras, casi que nos vamos a emplazar ya para después del verano, que volveremos con más cosillas seguro en ese itinerario, ¿no? En esas causas que comentamos que íbamos a trabajar pues para acompañar a los emprendedores, ¿no? Un poco destacar también, ¿no, Mercedes, la importancia que nos has dicho que tiene el acompañamiento del ámbito de la persona, más allá de lo que son los aspectos técnicos, que también, ¿vale? Y poco más, son las 12 en punto, hora de Cenicienta, así que casi yo pediría un último esfuerzo. Llevamos 97 cuestionarios, a ver si pudiéramos llegar a los 100. Por favor, 3 voluntarios que quisieran rellenar de forma solidaria para estos pobres titiriteros algún tipo de cuestionario. Mira, ya los tienes. Pudiéramos llegar a fantástico. Ya tienes tus 100. Fantástico. Pues agradecidos a todos, agradecidos a mis compañeros que me han permitido el despreocuparme de todos estos aspectos técnicos en los que yo me encuentro un poco... Muchas gracias, sí. Me encuentro un poco antediluviano y nada, pues lo dicho, nos emplazamos para después del verano y bueno, pues con mucha energía, mucho agradecimiento y bueno, pues evidentemente dándonos cuenta que este equipo de alto rendimiento pues funciona y entendemos que puede ser positivo sobre todo para los emprendedores que son a los que nos debemos. La WP
proyectos, pero sobre todo también personas. Solidaridad, sobre todo hay que ser solidarios, porque creo que todo el mundo esto es como devolver, ¿no? Como decía, el mundo amarillo, uno da y recibe, pues lo mismo. Y yo cualquier cosa que necesitéis, o a través del CAE de Córdoba con Fernando, o me escribís, y yo trataré de darle la máxima rapidez posible. Si no me pilla, como digo yo, el día tranquilo y de repente cambia, porque así somos los emprendedores. Así que, muchísimas gracias. Enhorabuena, porque ha sido impresionante, así que bravo. Y gracias, de verdad. Gracias a ti, Mercedes. Que tengáis un buen Bien. día. Hasta la próxima.